¿Ok? Entonces, esta semana vamos a hacer un repaso de la teoría del capítulo 29, que es el capítulo de fuentes de campo magnético. Entonces, vamos a introducir dos leyes, ¿verdad?, que son bastante importantes para el cálculo de campo magnético. Vamos a hablar en este capítulo de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, ¿verdad? Van a notar que una es un poco más fácil que la otra, pero de igual manera se aplican para diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, si este capítulo es un poquillo tedioso en el sentido de que trae con mucha info, pero traté de condensarlo lo más simple posible para que a ustedes les resultara fácil a la hora de solucionar problemas. Entonces, de este capítulo entran las 6 secciones. Yo ahorita, bueno, más tarde se los voy a poner en mediación virtual. La sección 29.6 va a quedar como estudio asincrónico porque es toda la parte de magnetismo en la materia. Entonces eso es como mucha teoría, o sea, como mucha explicación, entonces eso queda ya para estudio independiente, porque si no el video quedaría muy largo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ley de Biot-Savart, ¿ok? Entonces, en general, ¿verdad? Siempre la fuente de un campo magnético es una carga eléctrica en movimiento. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos campos eléctricos, la fuente de un campo eléctrico era una carga eléctrica. En este caso, para poder tener un campo magnético, nosotros tenemos que tener esa carga eléctrica en movimiento. Y esa carga en movimiento es la que va a crear el campo magnético que vamos a estudiar. ¿Okay? Ahora, ¿qué fue lo que expusieron Biot y Savart? ¿Okay? Nosotros tenemos un cable, ¿verdad?, que lleva una corriente. O sea, lleva una distribución de corriente este cable. ¿Okay? Ahora, nosotros vamos a calcular el campo en este cable. ¿Okay? Pero calculamos el campo en un punto P, ¿verdad? Acá. Entonces, nosotros también podemos calcular el campo, por ejemplo, en un punto P'. ¿Okay? Recuerden, si ya vieron los videos que les dejé la semana pasada o han leído teoría, cuando nosotros tenemos un punto así dibujado, es un campo que sale, digamos, de la pantalla. Y cuando es una X, es un campo que entra. Véanlo de esta forma. Digamos, si ustedes tuvieran una flecha, por ejemplo, y ustedes la están viendo de frente, digamos que la punta de la flecha esté viendo hacia ustedes, ustedes verían como un puntito que viene. Pero, digamos, si ustedes están viendo la flecha por detrás, ustedes han visto que las flechas tienen como, parecen como unas alitas, que es como, no sé, como dos, o sea, como, ¿cómo se llama? Como una cruz. Entonces, si ustedes la ven por detrás, ven como esa cruz, entonces véanlo de esa forma. Cuando ustedes están viendo que la flecha entra, ven una cruz. Cuando sale, ven un punto. ¿Sí? Bueno, Biot y Savart determinaron una ecuación, o sea, una expresión matemática para el campo, que se definía como el diferencial del campo va a ser igual a mu sub 0 entre 4pi por la corriente por el producto cruz de ds por el vector unitario r entre r cuadrado. ¿Okay? Pero ¿qué nos dice eso? O sea, ¿qué nos dice esta fórmula? ¿Okay? Esta fórmula nos dice que, bueno, principalmente el vector de b, ¿verdad?, que es el vector es un segmento diferencial, digamos, del campo, es perpendicular tanto a ds, que es el segmento, digamos, del cable, y al vector unitario, que el vector unitario lleva la dirección de la distancia entre el punto, digamos, del cable al punto P. ¿Okay? Ahora, también sabemos que la magnitud de este vector es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, es como parecido a la fórmula que habían visto de fuerza gravitacional, ¿verdad?, en física 1.
Además, bueno, que esto es proporcional a la corriente, o sea, el dB, y también es proporcional a la magnitud del ds. ¿Okay? Que el ds es el elemento de longitud. ¿Okay? Recuerden, el elemento de longitud siempre va en dirección a la corriente. ¿Okay? Eso es importante recordar. Y además, la magnitud de dB es proporcional al sen de zeta, ¿verdad? El sen de zeta es, digamos, principalmente cuando ustedes hacen el producto cruz, si ustedes recuerdan, cuando ustedes van a sacar la magnitud, lo que hacen es que ponen la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el sen de zeta, ¿verdad? Porque es perpendicular. Entonces, siempre ese zeta va a ser el ángulo entre los vectores ds y el r. ¿Verdad? Vector r, vean que es desde el ds hasta el punto donde se está midiendo el campo magnético. ¿Okay? Si ven acá, aparece esta constante que tenemos acá, que esa μ0 se llama permeabilidad del espacio vacío. Y es una constante, ¿verdad? Como dice acá. Y ya tiene un valor determinado. El valor de μ0 va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amperios. ¿Okay? Ahora, observen que el campo dB es creado por un punto por la corriente, ¿verdad? En un segmento pequeño de longitud, en este conductor que tenemos acá. Entonces, si nosotros queremos determinar el campo magnético total, lo que nosotros debemos hacer es integrar esta ecuación, ¿verdad? Para poder tener el campo magnético total. Recuerden que es solo un segmento infinitesimal. Entonces, el campo magnético integrado va a ser de la forma, estas son constantes, por eso quedan afuera, y lo que ustedes van a integrar es, perdón, es que tengo aquí, denme un momento para copiar esto. ds por, ok, entonces esta es la forma para el campo magnético total, ok. Esta integral se aplica sobre la distribución completa de la corriente, ¿verdad? Y además tengan mucho cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer este cálculo, porque recuerden que están integrando un campo, un producto vectorial. Entonces tengan cuidado con eso, ¿ok? No son magnitudes, es un producto vectorial. Ahora, aquí les puse una forma de determinar en qué dirección va el campo magnético, ¿ok? Lo que ustedes siempre tienen que hacer es ubicar su dedo pulgar en dirección a la corriente. En este caso, vean que la corriente va hacia abajo, entonces por eso la mano tiene el pulgar viendo hacia abajo. En este caso, la corriente va hacia arriba, entonces el pulgar está viendo hacia arriba, ¿ok? La dirección de los dedos de la mano es la que va a dar en qué dirección está el campo magnético, ¿ok? Entonces, si la corriente va hacia abajo, a este lado, al lado izquierdo, el campo magnético va entrando, ¿verdad? Porque vean el movimiento de la mano. Los dedos van hacia allá, digamos. ¿Ok? Ahora, en el lado derecho, los dedos van hacia acá, digamos. Imagínense que esas flechas son como en 3D. Yo no puedo dibujar como en 3D en esto, pero imagínenselo así. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba. Ahorita que están viendo la pantalla, hagan la prueba con su mano. Van a ver que al lado izquierdo, los dedos van a quedar en dirección a la pantalla de la computadora. Y en el lado derecho van a venir hacia ustedes. Pueden hacer la prueba para que vean que así es. Esa es la regla de la mano derecha que habíamos aprendido en Física 1.
¿ok? Ahora, vean esta parte. Ahora con la corriente hacia arriba, nosotros vemos que los dedos, ¿verdad? Vienen hacia acá. El campo está saliendo. O sea, si ustedes hacen eso con su mano, van a ver que el campo viene hacia ustedes, ¿ok? Sale de la pantalla. Si ustedes se van a la derecha, más bien sus dedos, si ustedes hacen el giro, van a ver que sus dedos van como a entrar hacia la pantalla. Entonces, el campo entra, ¿ok? Ahora, voy a devolverme para que vean. Ahora, ustedes pueden hacer eso con este mismo cable. Pongan su dedo en dirección de la corriente y van a ver que sus dedos en este punto van a salir, digamos, van a ser como hacia arriba, como saliendo. Y en este punto, X, van a ir como entrando. Entonces se cumple eso de la regla de la mano derecha. ¿A alguien le queda una duda con esto? ¿Sí me voy a entender bien con esta parte de la regla de la mano derecha? Profe, yo tengo una consulta. Sí, dígame. El campo magnético, cuando va hacia afuera, el signo es negativo, ¿verdad? ¿O era positivo? Es positivo porque, por ejemplo, iría en K positivo, pero eso también depende, digamos, de la configuración que ustedes tengan. Hay problemas que les dicen, digamos, cómo está el eje coordenado y de ahí ustedes pueden determinar, digamos, si es positivo o negativo y si está en X, Y o Z. Pero eso es ya viendo la configuración de los problemas. Ok, gracias. Ajá. Pero lo único es que sí sepan identificar eso, cuando sale y cuando entra. Generalmente, ¿verdad? Usualmente se toma que cuando sale es positivo y cuando entra es negativo. Pero eso también ténganlo presente que depende del ejercicio que estén viendo. Ahora, vamos a hablar de la fuerza magnética entre conductores paralelos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esta imagen de la izquierda. En esta imagen vamos a tener dos alambres largos, ¿verdad? Rectos, van a ser paralelos entre sí y están separados una distancia A, ¿okay? Como ven aquí en la figura. Ven que cada uno lleva una corriente de magnitud distinta. Por ejemplo, el cable 1 lleva una corriente I1 y el cable 2 lleva una corriente I2, ¿verdad? Si ven en el dibujo, ambas corrientes van en la misma dirección. ¿Okay? Ahora, es posible determinar la fuerza ejercida sobre un alambre debido al campo magnético realizado por el otro alambre, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Okay? Vamos a hacerla de forma general, vamos a sacar la fuerza magnética para el cable 1. ¿Okay? Entonces, principalmente, esto no viene en el libro, pero de hecho viene en otra bibliografía, pero me gusta la forma en que lo expresa. ¿Okay? Entonces, para encontrar la fuerza en un cable portador de corriente, debido a un segundo cable portador de corriente, primero busco el campo debido al segundo cable, ¿verdad? En el sitio del primer cable. O sea, yo voy a fijarme cómo va a ser el campo magnético en el segundo cable y cómo va a afectar mi primer cable, ¿ok? Y luego vamos a encontrar la fuerza en el primer cable debido a ese campo, ¿ok? Entonces, hacemos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Van a ubicar su pulgar saliendo de la, en dirección de la corriente. Y ustedes van a ver que en este lado del cable el campo sale. O sea, en la parte de arriba del cable el campo sale. En la parte de abajo el campo entra. Pruébenlo ahí en sus casas. Hagan la prueba con la regla en la mano derecha. Sale en el lado de arriba, digamos, de este cable I2 y entra en la parte de abajo. ¿Okay? Entonces, vean que aquí, de hecho aquí en una flecha verde, denotan el campo creado por la corriente 2. ¿Okay? Que ven que sale en esta parte. Si el cable más bien estuviera aquí abajo, el I1, más bien el campo entraría.
¿Ok? Ahora, la fuerza magnética, vamos a escribirlo acá. Va a quedar de la forma, si ustedes se acuerdan, esto es del capítulo 28, ¿okay? Que decía que era la corriente por el segmento del cable por el campo. En este caso, el campo que está afectando el cable 1 es el campo 2. ¿Okay? Ahora, para saber la magnitud, yo sé, vean, a cómo está acá la configuración, si ustedes ven, la longitud del cable es perpendicular a la magnitud, perdón, el vector este es perpendicular a este. Entonces, por consiguiente, ustedes se acuerdan, la magnitud de esta fórmula anterior sería de la forma al ser perpendiculares entre sí, este sen va a ser 1, porque el ángulo entre ellos dos va a ser 90. Entonces, esto va a ser igual a la corriente 1 por L por la magnitud del campo 2. ¿Okay? Ahora, esto que les voy a poner acá es un resultado que, de hecho, ustedes lo averiguan después de hacer la práctica de la parte de Biot-Savart, ¿verdad? Entonces, esto es un resultado que ya viene ahí en los ejemplos resueltos. Que igual yo les voy a juntar un ejemplo parecido en los ejemplos resueltos que les voy a subir. Campo magnético en un cable es el siguiente, esa es la magnitud. ¿Ok? Ahora, voy a sustituir, voy a ponerlo acá, un momentito. Más bien voy a irme atrás. Okay. Entonces, voy a poner acá la forma de la F1 y después voy a poner la forma general. ¿Okay? La F1 me va a quedar de la forma este es el campo. Denme un toquecito para borrar esto. Y eso es igual a esto. ¿Ok? Ahora, vean que la dirección de la fuerza, vean que aquí están calculando la magnitud, pero ustedes también tienen que dar la dirección de la fuerza. En este caso, lo que ustedes van a hacer es ver que la fuerza va hacia el cable 2. ¿Cómo ven esto? Okay. Ponen sus dedos en dirección a la, digamos, a la longitud esta, ¿verdad? Que está acá. Y cierran su mano hacia B. Y van a ver que el pulgar les va a quedar en dirección hacia abajo. Ahorita les voy a poner algo más gráfico para que lo puedan entender. Viene de hecho en la siguiente diapositiva.
Entonces, si ustedes hacen este mismo análisis para la fuerza 2, van a llegar a una expresión igual para la fuerza 2. Entonces nosotros podemos simplemente, digamos, denotar esta fuerza como una F sub B, que de ahora en adelante le vamos a llamar fuerza magnética del cable, ¿verdad? Y la fuerza magnética, en forma general, por unidad de longitud, sería nada más pasar a dividir la longitud aquí abajo. Y esta es la expresión de la fuerza magnética por unidad de longitud. ¿Ok? Ahora, el libro define un ampere. ¿Ok? Un ampere se dice que es cuando vale esto, 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. ¿Okay? Esa es la magnitud de la fuerza por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separadas 1 metro. Se define la corriente en cada alambre como 1 ampere. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes sustituyen I1 e I2 por 1 ampere, el A por 1 metro, y esto nos da como resultado esta cantidad que tenemos acá. Así es como define el libro 1 ampere. Okay. Ahora, vamos a pasar esto. Ok. Vean lo que yo les dije de cómo identificar esto de la regla de la mano derecha. Ok. Esto es como lo que la gente tiende a tener más confusión cuando está viendo esto de física 3, lo de la regla de la mano derecha. Ok, entonces vamos a considerar dos vectores que están separados un ángulo zeta, digamos. Entonces, ustedes siempre se tienen que ubicar en la parte de los vectores donde está el ángulo más pequeñito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo? Yo me ubico y pongo mis dedos en el primer vector, ¿ok? Y después muevo la mano hacia el segundo vector. Y la dirección del pulgar me va a dar la dirección de ese producto cruz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vean acá, yo pongo en A los dedos, lo muevo a B, como está en la figura, y mi pulgar me dice que el vector resultante del producto vectorial va a quedar hacia arriba. ¿Okay? Ahora, digamos, esto es para un producto cruz de la forma A cruz B. ¿Vale? ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo más bien que mi producto cruz es de esta forma? ¿Verdad? Recuerden, siempre ponen los dedos inicialmente en el primer vector y los mueven hacia el segundo vector. Entonces, en este caso, yo pongo mis dedos en el primer vector que es B, los muevo hacia el segundo vector que es A y van a ver que el pulgar va a apuntar hacia abajo. Entonces, en este caso, si llegamos con la misma conclusión de arriba, vamos a tener que esto va a ser igual a menos C. ¿Okay? Eso es lo que ocurre cuando ustedes están haciendo el producto cruz acá, porque ya les dije que la fuerza era igual a la corriente por el producto cruz de esto. ¿Ok? Entonces lo que ustedes hacen es que, de hecho, van a tener esta forma que tenemos acá, esta. Ustedes van a poner sus dedos en dirección a L. ¿Ok? Y después los van a mover hacia B, o sea, hacia acá. Y les va a quedar como resultado el F. ¿Sí les queda claro esto?
Es que esto es como la parte más importante, lo del regla de mano derecha y todo eso. Y espero como que sí me hayan entendido la forma de explicar. Fíjate que es como complicado explicarlo así virtualmente. Y más si, digamos, si se los hago por pantalla, como que ustedes me ven en efecto espejo. Entonces, por eso es mejor hacerlo con ilustraciones. ¿Sí queda claro? ¿A alguien le quedó duda con esto? Sino para volver a hacerlo. Ok. Profe, pero entonces primero uno pone los dedos en Ajá. dirección a L. Ajá. Eso sería como la imagen de abajo. Sí, como esta. Y la A de abajo sería, ¿cómo decir B? Ajá. Exactamente, B mayúscula. Y la dirección de F va a quedar hacia abajo, así con el pulgar. De hecho, el pulgar les va a quedar hacia abajo cuando lo hagan, van a ver. De hecho, es como que se dobla un poco la mano, pero es por la posición de los vectores. Ok. En el caso, digamos, de acá, digamos, si lo estuviéramos haciendo con el cable 2, recuerdan que yo les dije que más bien iba a quedar hacia adentro el B1, ¿verdad? El campo generado por la corriente 1. Si ustedes hacen ese producto, van a ver que la fuerza va hacia arriba. La fuerza de F2. ¿Lo ven? Y de hecho esto aplica muy bien porque vean que yo les puse ahí que las corrientes paralelas se atraen y las antiparalelas se repelen. ¿Okay? Entonces, si ven como el dibujito que yo les hice acá, las fuerzas cumplen de hecho con la tercera ley de Newton, que son de igual magnitud en dirección contraria. Okay. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de la ley de Ampère. Ya hablamos de la de Biot-Savart. Okay. Ahora vamos a hablar de esta ley. De hecho, bueno, vamos a empezar diciendo que, bueno, hasta ahora, ¿verdad? El cálculo del campo magnético lo calculamos debido a una corriente, ¿verdad? Que lo que hicimos fue tomar un campo infinitesimal, ¿verdad? Que lo llamábamos dB, ¿verdad? Que eso era con la ley de Biot-Savart. Y ese campo era debido a un elemento de corriente, ¿verdad? Y digamos, luego lo que hacíamos era sumar todos los dB, haciendo la integral, para determinar el campo total. ¿Okay? Este enfoque es análogo a los cálculos de campo eléctrico que ya habían visto ustedes en Física General 2. ¿Verdad? Es muy parecido a eso que hacían. ¿Okay? Pero si ustedes se acuerdan, digamos, cuando ustedes estudiaban campos eléctricos, se vio una fórmula que se utilizaba para situaciones en las que había una distribución de carga con alto grado de simetría. No sé si se acuerdan de esa fórmula. Esa fórmula era la ecuación, bueno, la ley de Gauss. ¿Okay? Porque de hecho la ley de Gauss era bastante sencilla, ¿verdad? Para poder calcular el campo eléctrico. Entonces, para magnetismo también existe una ley que nos permite obtener con más facilidad los campos magnéticos generados por distribuciones de corriente cuando tienen un alto grado de simetría. ¿Okay? Esta ley es la que se llama ley de Ampère. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère nos dice que la integral de línea del campo, o sea, el producto punto del campo por ese diferencial de longitud alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a μ0 por I. Esta I va a ser la carga encerrada. ¿Okay? La carga, dije carga. La corriente encerrada total, digamos, donde está esa curva. ¿Okay? Y pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener, aquí les puse un dibujo, este dibujo no está en el libro, es un dibujo que yo agarré de otro libro, pero siento que es bastante útil. ¿Okay? Entonces, principalmente, este factor que está acá, el DS,
es la trayectoria o lo que comúnmente llamamos como curva amperiana. Esta corriente que tenemos acá es la corriente encerrada dentro de esta curva. ¿Ok? Entonces, solo las corrientes rodeadas por la curva, ¿verdad? En este caso yo denoté la curva con una línea roja. Solo esas corrientes dentro de la curva se utilizan para la ley de Ampere. ¿Ok? Y bueno, esta curva, si ustedes les dicen curva amperiana o no sé, DS, sepan que se refieren a lo mismo. ¿Ok? Entonces es de esa forma. No importa, de hecho, qué forma tenga la curva, ¿verdad? Pero digamos, sí tiene que tener como simetría. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar como cuando usábamos la ley de Gauss, ¿verdad? Que lo que hacíamos era buscar, por ejemplo, si tienen un cilindro, ustedes pueden aplicar esta, tienen esferas o cosas así, ¿ok? Pero principalmente esta se utiliza cuando hay simetría, así que ustedes pueden aplicarla para calcular el campo magnético. Hay situaciones que realmente no se puede aplicar esto, ¿verdad? Ustedes no pueden llegar a una fórmula para el DS. Entonces, de fijo, tienen que utilizar ley de Biot-Savart. De hecho, esta es la más sencilla de las dos, ¿verdad? Que yo les dije al inicio que una era más sencilla que la otra. Pues nos referíamos a la ley de Ampere, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar, ahorita vamos a hablar de el campo magnético en un solenoide. ¿Sí? Entonces, bueno, principalmente un solenoide es un alambre largo enrollado en forma de hélice. ¿Cómo lo tenemos acá? Lo ven, parece como un resorte, pero se le llama solenoide. ¿Okay? Puede producirse un campo magnético razonablemente uniforme en el espacio rodeado por las vueltas del alambre cuando éste lleva una corriente. Ven esta parte, digamos, ven que las líneas de campo son casi uniformes. Entonces se puede estudiar este tipo de sistema. Entonces, cuando hay muy poco espacio entre las vueltas, ¿verdad? Cada una puede tratarse como si fuera una espira circular. Y el campo magnético neto, o sea, la suma vectorial de los campos, que resulta, o sea, lo que nosotros hacemos es que cuando esta distancia es muy pequeña entre sí, o sea, entre vueltas, nosotros podemos considerar que cada vuelta es una espira. Y después lo que hacemos es sumar todas las espiras para calcular el campo magnético total. ¿Okay? Esta región se le llama el interior del solenoide. ¿Okay? Entonces, esta figura que tenemos acá lo que hace es que muestra las líneas de campo magnético alrededor del solenoide. ¿Verdad? Vean que las vueltas de las espiras son sueltitas, no son así como apretadas. ¿Okay? Lo que les decía, que aquí tenemos las líneas casi uniformes, vean que son casi líneas rectas, casi paralelas, digamos, a la espira. Y, bueno, tenemos una distribución uniforme. ¿Okay? Entonces podemos considerar, digamos, que el campo también es uniforme e intenso. ¿Okay? Ahora, bueno, vean acá que ustedes tienen también el solenoide, ¿verdad? Yo les puse esta figura porque, bueno, vean lo que dice, las líneas de campo magnético se parecen a las que existen alrededor de un imán de barra, lo que significa que efectivamente el solenoide tiene polos norte y sur, como ya habíamos visto, bueno, ustedes habían visto en el capítulo 28. ¿Okay? La configuración del solenoide se parece mucho a un patrón de campo magnético de un imán de barra. De hecho, vean cómo son las líneas de corriente en el imán, vean cómo son las líneas de corriente en el solenoide. ¿Okay? Ahora, esto pasa cuando las líneas de campo magnético son como esta forma, ¿verdad? ¿Qué significa? Que las vueltas están muy apretadas. ¿Ven? Ya no está así sueltito, sino que ya está muy apretada. Entonces da ese comportamiento como el que está acá. Ahora, vamos a pasar. Vamos a
calcular el campo magnético dentro del solenoide. Bueno, principalmente voy a devolverme para que vean algo. Vean cómo están las líneas de campo en este solenoide. Hacia el centro del solenoide, el campo, vean lo que van paralelo, ¿verdad? La dirección del solenoide, ¿ok? Pero vean ustedes cómo funciona, digamos, si nosotros tuviéramos esto como una espira. Vean que al lado derecho el campo está entrando, ¿lo ven? Y al lado izquierdo el campo va saliendo. Entonces es como lo que yo les dije ahora. Ven aquí, es como si ustedes pusieran el dedo en dirección a las líneas verdes. Digamos, dentro del cable vamos a tener que al lado izquierdo sale y al lado derecho entra. ¿Okay? Entonces, digamos, si yo cortara esto de forma transversal, así como si fuera un queque y lo partiera a la mitad, yo voy a ver esto. ¿Ven? Veo que este lado sale el campo y en este lado entra. ¿Okay? Entonces, en el libro, lo que se nos sugiere es hacer 2 espiras, ¿verdad? Para poder calcular el campo con la ley de Ampere. Entonces, la primera espira que hacen es esta que está acá, ¿verdad? Que se llama, bueno, espira 2. Y la otra es esta que es espira 1. ¿Ok? Ahora, recuerden que la fórmula de la ley de Ampere es de la siguiente forma. Okay, esta es la forma general. ¿Okay? Recuerden que el campo, para que, digamos, esto exista, la B y la DS tienen que ser paralelos. Entonces, digamos, vamos a analizar, por ejemplo, la espira 1. Okay. Vean que esta espira, yo puedo decir que tiene una longitud L, ¿verdad? No la voy a conseguir, o sea, véanla como si fuera como una línea recta, porque yo les puedo decir que es una línea, como una línea recta, digamos, como asimilarlo acá, porque vean que el campo también hace ese mismo giro, ¿verdad? ¿Lo ven? O sea, el campo entra en este lado y sale, no, perdón, sale en este lado y entra en este lado. Dibujé mal las flechas en un momento. Este sale, ajá, y este entra. Ahora sí. ¿Lo ven? Si ustedes ven, van en la misma dirección. Mi longitud de la espira, o sea, mi curva amperiana con el campo. Entonces, digamos que en esta sí podríamos determinar el campo. Ahora, nos vamos a esta. Si ustedes ven, el campo va hacia adentro de la pantalla. Vean que esta espira va, digamos, de esta forma. Ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, en el segmento 1 y 2, bueno, 1 y 3, perdón, va a ser 0 porque el campo es perpendicular, ¿verdad? Porque el campo va hacia adentro, es perpendicular a esos 2 segmentos. Entonces es 0. Y va a pasar lo mismo para 2 y 4. Entonces, de hecho, esta espira 2 no nos sirve para calcular el campo en esa, digamos, en esta configuración. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el campo del solenoide con la configuración de la espira 1. Entonces, esto va a ser igual a, como el campo es constante, yo lo puedo sacar y como ambos campos son paralelos, esto queda de la forma, perdón, esto no va con flechita, porque lo que estoy haciendo ya es la magnitud.
¿Ok? Eso va a ser igual a... Y esto va a ser igual a P por una longitud del cable. ¿Ok? Ahora, ese es el lado izquierdo de esta ecuación. El lado derecho va a quedar de la forma. ¿Por qué esta N? Esta N es el número de vueltas de la espira. O sea, del solenoide, perdón. ¿Ok? Entonces, la corriente total va a ser la cantidad de espiras, porque nosotros, digamos, esto es como para una espira. Entonces, como esto es, digamos, el solenoide puede tener N vueltas, entonces por eso yo le pongo NI, que esta sería NI, es la corriente total a través del solenoide. Entonces, despejo el B y esto nos queda donde este N minúscula es el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Okay? ¿Les queda alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿por qué fue que la integral de ds pasó a ser una L? Ah, es porque, digamos, si ustedes están integrando, digamos, una longitud y ven que van en la misma dirección, digamos, yo tengo aquí el campo, ¿verdad? Que entra aquí y sale acá. Entonces, yo puedo considerar una curva amperiana de una longitud cualquiera para poder calcular esto. Entonces, por eso es que yo le pongo una L, que es como la longitud del, digamos, de la curva amperiana. Porque eso lo podían considerar, digamos, si usted lo partiera y hace una línea recta, tendrían, digamos, una longitud X. ¿Me entienden? No sé si... Sí, gracias, profe. Ok. Ahora, bueno, esto es la parte de campo en un solenoide. ¿Okay? Eso también se puede hacer para toroides, ¿verdad? A los que ya han llevado cálculo 3, me imagino que ya están familiarizados con los toroides. Pero ahí, de hecho, en los ejercicios resueltos viene solucionado. Entonces, ahí les va diciendo paso por paso. Igual si tienen dudas, me pueden preguntar. Okay. Ahora, vamos a hablar de la ley de Gauss en el magnetismo. Pero como yo les mencioné anteriormente, bueno, existe ¿cómo se llama esto? Como una fórmula similar a la ley de Gauss que nosotros utilizamos en campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, bueno, recordamos que primero, cuando nosotros tenemos un flujo, ¿verdad?, asociado a un campo magnético, se define de manera similar a la utilizada para definir flujo eléctrico. ¿Okay? Entonces, vamos a imaginar que tenemos un elemento de área que vamos a llamar de A sobre una superficie arbitraria. Vean que esta es una imagen así como que no tiene como forma definida. Si el campo magnético en este elemento es B, el flujo magnético a través del elemento es la integral de B punto de A. ¿Okay? Donde DA es un vector perpendicular a esta superficie. Acá. Y tiene magnitud de A. ¿Okay? Entonces, el flujo magnético yo lo voy a definir como esto que está acá. ¿Okay? ¿Qué pasa si, bueno, para sacar la magnitud de esto? Yo lo que hago es que sustituyo la definición de producto punto, que dice que es la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Okay? Vean esta imagen que tengo acá. Si el DA es perpendicular a B, el flujo va a ser 0, porque aquí tendríamos cos de 90. Entonces, esto sería 0. Pero en cambio, cuando el DA es paralelo a B, el flujo a través del plano es máximo. ¿Okay? Entonces, de hecho, es cuando ustedes aplican aquí coseno de 0 o coseno de 180. ¿Okay? Pero
Generalmente el máximo se da en coseno de 0, que esto es igual a 1. ¿Okay? Ahora, la unidad del flujo magnético es Tesla por metro cuadrado, y lo cual se define como un Weber, que está denotado por una W y una B. Y un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado. ¿Okay? Ahora, si ustedes ven, analizando, digamos, por ejemplo, configuraciones como la de los imanes, nosotros sabemos que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada que rodea a uno de los polos o cualquier otra superficie cerrada es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las líneas de campo que entran acá van a salir por acá. Entonces, el flujo magnético digamos, en una espira de imán, por ejemplo, de barra, que es como todo lo que hemos visto, va a ser 0, porque lo que entra sale. ¿Okay? Entonces, la ley de Gauss en el magnetismo establece que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a 0. ¿Okay? Recuerden que nosotros habíamos visto que para la ley de Gauss eléctrica, que de hecho era casi que se expresaba igual, teníamos más bien que esto era eso. ¿Okay? Porque, digamos, los campos eléctricos, ¿verdad?, no tienen la condición de que sean dipolos. O sea, ustedes se acuerdan, y si ya leyeron el capítulo 28, no existen monopolos magnéticos. ¿Okay? Siempre ellos están acompañados, o sea, son dipolos. O sea, siempre tienen como una carga como compañera. Entonces, por eso es que hace que para campo magnético el flujo, o sea, la ley de Gauss va a ser 0, como esto que tenemos acá. ¿Sí les quedó claro? Profe, ¿podría repetir lo de la figura? Esto no me queda muy claro. Sí, es que digamos, por ejemplo, cuando ustedes tienen un imán, el imán, si ustedes recuerdan, hace este tipo de movimiento. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes seleccionan, digamos, una parte de esto para calcular el flujo, digamos, las líneas de campo que entran van a ser igual a las que salen. Entonces, de hecho, no hay flujo. No es como en el campo eléctrico que ustedes podían hacerlo para una carga ahí puntual y de hecho no era 0 porque ustedes tenían una carga encerrada. En este caso se cancela por eso mismo, de que son como las mismas líneas de campo. O sea, cuando ellas salen, entran. Vean que aquí hay 7 líneas, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ajá, que entran y son las mismas 7 que salen. Entonces, por eso el flujo, digamos, se dice que es 0. No sé si queda claro. Profe, pero entonces, digamos, si yo tengo un imán que solo tuviera polo sur, no va a atraer nada, solo tendría, o sea, no tendría ningún flujo. No En teoría sí tiene flujo, pero como eso no existe en la naturaleza, nosotros no podemos, por ejemplo, coger un imán y partirlo en muchos pedacitos y quedarnos solo con un polo. Van a ver que siempre se van a hacer 2 polos. Por eso, digamos, por la naturaleza, digamos, del magnetismo, es que esto ocurre. Digamos, no sé si ya vieron lo del capítulo 28, pero, digamos, ellos lo explican así, de que si usted tiene un imán y usted lo parte muchas veces, igual siempre le va a salir un polo norte y un polo sur. O sea, usted no puede quedarse solo con, digamos, con un monopolo. Eso, digamos, eso es como el misterio, no sé, de las cargas, bueno, no existen cargas magnéticas. Bueno, de esta parte del magnetismo, de los monopolos y los dipolos, que acá solo existen dipolos. O sea, es como lo más elemental que tenemos en el magnetismo. No sé si queda claro. Bueno, sí, hasta acá es la clase de hoy. Voy a terminar de grabar.